jueces de la mesa central, señores jueces del auditorio, auxiliares, colegas, amigos, en realidad. Este es un compromiso de los más trascendentes que asume un abogado cuando tiene que hablar el idioma judicial, que es absolutamente distinto a cualquier otro tipo de dialecto que se hable. Hay la mala costumbre de creer que el derecho se expresa de una sola manera, y eso genera esas discusiones tontas. Una cosa es el lenguaje legislativo, otra cosa es el lenguaje doctrinal, y otra cosa sin duda es el lenguaje judicial. Nosotros tenemos nuestra manera de entendernos, que a veces nos excedemos para irnos a ver las razones, pero en todo caso hay una manera de decir las cosas que es significativamente importante para la trascendencia de la función que realizamos. Déjenme por un ratito que me sienta juez. Yo quería conversar hoy día, un poco cumpliendo los 20 años del Código Procesal Civil, un poco hablar de su transformación, qué significó como sueño y qué significa como presente. A mí me gusta siempre recordar que un señor que se llama Emerson, que sigo mucho, le leí una gran verdad. Él dice que las ideas nacen dulces y envejecen feroces. Y cuando yo lo leí, de inmediato pensé en el código, ¿no? Uno anda creyendo que las cosas deben ser de tal o cual manera, pero no siempre salen como se quiere, hay distorsiones en el camino, hay una cantidad impresionante de razones para que eso ocurra. Es imposible creer que la tradición tiene un origen, que la etiología, o sea, la causa es única. Eso no pasa, tampoco hay que preocuparse mucho. Es un tema polémico, es un tema conflictivo, todo el tema referido al sistema judicial. A mí me da risa cuando escucho que hay seminarios, congresos, hubo uno la semana pasada en la Católica sobre la reforma judicial. Yo siento que la reforma judicial se ha convertido en una fuente de alimento de mucha gente, que se va a morir de hambre el día en que esto se solucione. Pero claro, ellos tienen la certeza de que no hacen nada para que esto no pase, entonces están simplemente casi lucrando con repetir las mismas cosas sin que se produzca ningún cambio. Amigos, el Código Procesal Civil, como supongo le puede ocurrir a todos los ordenamientos jurídicos, tiene un principal rasgo en este momento, que quisiera destacarlo, que es su fragmentación. Nosotros nos formamos en la edad de la razón, que somos cartesianos, queremos que las cosas estén bien clasificadas, tal cosa se divide de tal manera, ¿no? ¿Se acuerdan en primaria? El cuerpo humano, cabeza, tronco, extremidades, ninguno de ustedes lo ha olvidado, estoy seguro, porque esa es la manera de entender que las cosas estén cada una en su lugar, que las clasificaciones funcionen. Son creaciones de la mente, pero queremos que siempre funcione. El código hace 20 años tuvo un determinado tipo de organización, una estructura que respondía a una determinada evolución, la que el legislador pretendió, y hoy día ha recibido tantos enmiendos que intentar seriamente pensar que hoy día guarda coherencia ya es un acto de locura, de un juez o de un abogado. O sea, buscarle una identidad a algo que ha sido literalmente descuartizado es intentar hacer bello a Frankenstein. Es muy difícil, perdió una uña, más allá un diente, le pusieron peluca de Colón, ese no sirve para un concurso de belleza, ya está fracturado por demasiadas cosas. Y así todo, hay que intentar darle unidad, darle coherencia, porque lo que un juez no puede hacer es renunciar a su función. Entonces, quisiera que debutemos diciendo que hay un ordenamiento procesal que le sirve al juez para impartir justicia, inclusive muchas veces a pesar de él. Eso hay que asumirlo. Por eso me gusta recordar que el segundo párrafo del artículo 3º del título preliminar del Código Procesal Civil dice que ese código tiene vacíos, tiene deficiencias, y que la jurisprudencia y la legislación comparadas están a disposición del juez para que la solvente. Muy pocas veces se usa, vamos a ver luego hoy día por qué, pero me gustaría siempre que lo recuerden.
que lo diré al final, pero de repente también lo digo en este momento, que las normas procesales son de derecho público, pero no son de orden público. No son de orden público. Algunas son de orden público, que duda cabe, pero no todas. En consecuencia, la función del juez es una función creativa, inclusive en la vera del tema procesal. Ahora sí voy a pasar al tema que quería conversar con ustedes, porque va a ser una conversación, lo mío va a ser muy breve, hay unas preguntas que me alcanzó el señor Aguado, y luego tal vez lo más importante que es vuestra intervención, para lo cual lo mío será brevísimo. Quería simplemente recordar, para entrar al tema de saneamiento procesal, una categoría que la vengo diciendo varias veces, todavía desgraciadamente no la escribo como quisiera hacerlo, pero que ya tendrá que ocurrir pronto. Yo creo que una definición sencilla, pero real de proceso, es que el proceso es un conjunto de cuestiones procesales. Cuando encima de la mesa de un juez civil llega una demanda, dentro tiene un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Cuando encima de la mesa de un juez penal llega un caso porque el fiscal dice que es pasible de ser calificado, él tiene una conducta antijurídica que debe de calificarla, investigarla para saber si la sanciona, o encima del juez del contencioso, pues hay una ilegalidad en el ejercicio de la actuación administrativa y él tiene que controlarla y que eventualmente sofocarla si es que así lo entiende. Llámese como quiera, encima de la mesa del juez hay un conflicto, una incertidumbre, una conducta antijurídica. Hay una pretensión de A contra B, ¿no es verdad? Y a esa pretensión, esa propuesta que está acogida, vamos a hablar solamente en sede civil, en esa demanda, yo quisiera llamarle cuestión procesal principal. Teóricamente, un proceso es imposible que sea tal si no tiene una cuestión procesal principal. Eso es más o menos obvio. Lo que ya no es tan obvio es creer que una demanda tiene una sola cuestión procesal. De hecho, la misma cuestión procesal puede ser simple o compleja, puede tener más de una pretensión, eventualmente puede haber una reconvención, etcétera, etcétera. Pero todo eso en el paquete será la cuestión procesal principal. Sin embargo, en el proceso las partes no solo litigan sobre la pretensión, sino litigan sobre muchísimas otras cosas. Ya en el debut, ese testigo no corresponde, y entonces la otra parte propone una tacha contra ese testigo. Entonces tenemos otra cuestión procesal, que a diferencia de la anterior, le vamos a llamar cuestión procesal incidental. Y seguro que va a proponer una excepción, imaginemos. Y la excepción, ¿qué será? Será otra cuestión procesal incidental. De tal suerte que un proceso, para decirlo en absoluto cristiano y sin más complicación que esta, es la suma de una cuestión procesal y varias cuestiones incidentales. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Y si ustedes hasta este momento me han seguido y no los he perturbado, me van a decir, bueno, Juan, está bien, pues ya ese es un proceso, un conjunto de cuestiones, una principal y varias incidentales. ¿Y a dónde va eso? Yo creo que va a un tema esencial, a un tema que es crucial. Esta cosa breve, media tonta que acabo de decir, es más trascendente de lo que parece. En física, todo elemento, en química si quieren también, hay una unidad de expresión, una categoría básica que es el átomo. Los elementos químicos, por ejemplo, pueden tener distinto peso, distinta densidad, acuérdense de la tabla de Mendeleev, seguro que se acuerdan, pero todos tienen una misma estructura, o sea, todos tienen las mismas partes, protón, neutrón, las mismas partes. Esta cuestión procesal, ¿por qué es importante recordarla? Porque nos permite incorporar esta idea mínima de identidad en la estructura al proceso, es decir, hacer del proceso una ciencia. Quisiera explicarles por qué. Eso ya lo dije. Pásale una música más. Una más. No sé por dónde. Hay una que dice el título, teoría de la cuestión procesal.
Ahí despacito, amiga, no se acelere. Ahí vamos. Entonces, vamos a hablar de esa teoría de la cuestión procesal, ¿no es verdad? De esa suma de cuestiones procesales, de la principal y del incidental. Y ahora vamos a desnudarla. Lo podemos ver. Cualquier cuestión procesal, sea la principal o cualquier incidental que ustedes en su mente se imaginen, una nulidad, un tacha, una excepción, no sé, una contienda de competencias. Todas esas son cuestiones procesales y incidentales. Pero cualquiera que sea, tiene tres partes. La primera, requisitos para un pronunciamiento válido sobre la cuestión procesal. Quiere decir que cuando yo propongo una tacha, o propongo una excepción, o propongo una demanda, hay un conjunto de requisitos que requiero tener para ser titular de esa propuesta. Y si un juez advierte que eso no está, entonces dice de qué tacha, de qué excepción estamos hablando. Pero esa es una primera parte que siempre está en cualquier cuestión procesal. El segundo elemento de la cuestión, que nunca falta, es el tema a ser decidido. Porque cuando alguien abre una cuestión procesal, algo quiere. Yo no creo que haya un juez acá que alguna vez haya recibido un pedido que no tiene pedido. Porque entonces es una declaración de amor, es una cosa de esas que a veces pasan, sospecho que no es un expediente y no tiene nada que ver con el proceso. Tiene que haber otro tipo de cosas. Hay algo que pide. Puede ser absolutamente excéntrico, puede carecer de fundamentación jurídica, es otro tema, pero hay un pedido. Entonces, punto A, requisitos para que haya un pronunciamiento válido sobre lo que se pide. Segundo elemento de la cuestión, lo que se pide. Y el tercer elemento de la cuestión procesal es la decisión. Noten claramente el esquema que está presente. Lo pueden repetir en una demanda, en el principal, o lo pueden repetir en cualquier incidente. Más, menos, eso es lo que tiene que haber. Eso es el mínimo minimorum. Con eso funciona una cuestión procesal. Principal o incidental. ¿Cómo se concreta en la práctica una cuestión procesal? En un procedimiento. Es decir, toda cuestión procesal, de una u otra manera, está sometido a un conjunto de reglas procedimentales. Y por eso se expresa en un procedimiento. Un procedimiento que puede ser autónomo y marchar en un expediente, lo que le decimos normalmente cuaderno separado, ¿no es verdad? O formar parte del principal. Eso es una decisión que puede ser perfectamente tomada por el juez sin que ponga en riesgo nada. Si cree que es un incidente a ser decidido en su interior y después sacará copias, si es que hay un tema para segundo grado, lo hará. Si cree que debe ser separadamente, porque eventualmente hay una suspensión, puede hacerlo. No tiene que ir al código para decidir eso, es su criterio, porque el código cree en el juez. Felizmente el artículo primero del título preliminar no ha sido modificado, entonces eso está intacto, ¿ya? Pero ese es el tema. Entonces, toda cuestión procesal, entonces, es resuelta en su tercera parte. La tercera parte es decisoria. Cuando una cuestión procesal es resuelta y el decisorio de la cuestión procesal se refiere a, ¿qué significa? Que el juez no ha resuelto la cuestión procesal. ¿Y por qué no ha resuelto la cuestión procesal? Porque quien la propuso no satisfizo los requisitos para que él pueda entrar a B. Y entonces, cuando C, que es el decisorio, se pronuncia sobre A, es porque le está diciendo: yo no puedo resolver tu pedido de nulidad, yo no puedo resolver tu excepción, porque no eres quien la debe pedir, no es ante quien la debe pedir, no sé. Ya veremos qué es. Esa es otra historia. Esa es toda la ciencia del proceso. Pero no lo va a hacer. Sin embargo, ese pronunciamiento de C, cuando está referido a, es un pronunciamiento de validez, pero que tiene una distinción sutil, pero trascendentalísima, que es su subsanabilidad. Si el pronunciamiento en C, porque en C se resuelve una cuestión,
es porque hay un requisito subsanable, el juez debe decir inadmisible y conceder plazo, consecuencialmente. Pero si el juez considera que ese requisito es insubsanable, y si estamos hablando de requisito, es bastante probable que estemos hablando de vicio. El vicio es el presupuesto material de una nulidad. Hay que distinguir vicio de nulidad. Puede haber un vicio que le puede parecer irrelevante a un juez, una irregularidad, como decía, como le gustaba decir a Serra, que lamentablemente la semana pasada lo perdimos, mínima, dice, no va a estar deteniéndome en esto, no, pues voy a avanzar. Se acabó, queda firme y se acabó. Pero puede haber algún grado que considere que es un vicio significativo. El vicio es el elemento percutor de la nulidad. No hay nulidad sin vicio, pero son distintos. Esto es esencial para después discernir su calificación. Pero entonces, cuando estamos hablando de un requisito que no puede ser subsanado, entonces la respuesta, ¿no?, la solución a esa cuestión procesal es la improcedencia. Ahora, si C, o sea, C es la respuesta jurisdiccional a la cuestión, ¿no es verdad? Y si C se refiere a B, ¿y qué es B? La materia de la cuestión, ¿no? La tacha, la nulidad, la excepción, el ejemplo que les dé la gana. Y cuando el juez se refiere a B, entonces se está refiriendo al mérito, al contenido de la cuestión procesal, sea cual fuera, principal o incidental. Y si va a referirse al mérito, él tiene que decir fundada o infundada. Y está resuelta la cuestión. Si tiene impugnación, tendrá impugnación, es otra historia. Pero esa es la esencia del incidente. ¿Y por qué me he detenido tanto en esta materia? Porque esta materia ha generado un error que no es una ofensa ni nada. A veces a uno se le pasa el elefante delante y no lo ve, porque siento que en 20 y tantos años y en 100 años, y desde que somos república y desde que tenemos código procesal civil, código de procedimiento, no solamente la ley del año 52, sino el código de proceder de Santa Cruz del año 36, venimos cometiendo un error que sospecho hasta ahora lo cometen 18 de cada 20 abogados. Cuando digo abogados digo jueces también. Error garrafal. Por eso es importante la cuestión procesal. Aquí aparece su importancia. ¿Saben cuál es, amigos? Es creer que la relación entre forma y fondo es la relación entre proceso y materia, y derecho material. Dice, proceso procesal, la gente me forma. Derecho material, ese derecho material, entonces es el fondo. Maldita sea, eso es una calumnia a la ciencia procesal. Pero se lo juro, eso es un crimen. Un crimen que produce cosas terribles. El seguir diciendo, lo que pasa es que es bien sencillo, es bien bacán. Formal procesal, material fondo, bacán. ¿Entendió o no? Clarísimo, y se va feliz el profesor. Ya lo reventó ya. Eso no es cierto. Cualquier derecho material, el que ustedes quieran pensar en él, tiene elementos de mérito, si ustedes quieren de fondo, y elementos estructurales, o sea, de forma. Cualquier instituto procesal tiene sustancia, tiene materia, y tiene también aspectos estructurales, o sea, funcionales, o sea, sirve para, esta es su función, eso es material, y tiene su estructura, pero tienes que realizar tu firma, tienes que acompañar tal, y se forma. Forma del derecho procesal. Forma del contrato de hipoteca, tiene que ser por escritura pública, se forma. Con eso queda tú bien prendado a la seguridad de una deuda con terceros o una deuda que tú tienes. Eso no sé ni me interesa, pero esa es la parte sustancial de la hipoteca. La otra es el esquema formal. No sé si me siguen. Entonces, no hay derecho material o procesal que no tenga un aspecto externo, estructural, y un aspecto funcional. Esto entonces invita a descartar esta consideración que hace un rato la teníamos como absolutamente válida. ¿Y por qué esto es importante? Porque B, si ustedes se acuerdan,
D es el contenido de la cuestión, es aquello que se resuelve. Y el contenido que se resuelve puede ser un tema procesal. Y la respuesta, si alguien dijera como es forma, yo tengo que decir inadmisible o improcedente. No, grandísimo bobo, porque si el tema material es un derecho procesal, tú tienes que decir fundado o infundado, confirmar o revocar. Si el juez de segundo grado considera que ha habido una respuesta en ese cuaderno de excepción, pero quien la propuso no tenía calidad para proponer excepción, ¿qué debe hacer? Lo que él está diciendo es, a mí me llega una cuestión procesal con una respuesta de mérito, fundada la excepción y infundada, no sé, pero imaginemos que fundada la excepción. Pero acabo de darme cuenta que Pedro López no es parte, y por lo tanto no estaba calificado para proponer este tipo de defensa. En consecuencia, él se va a pronunciar por A, y como si no la tiene, no va a tener tampoco calidad para obrar, entonces va a anular y va a declarar improcedente la excepción propuesta. Y ahora sí es perfectamente explicable que eso ocurra, porque simplemente la respuesta jurisdiccional está en función de lo que es el contenido. Un ejemplo grueso para advertir esto, o sea, la razón para que discernir esto de que forma y fondo no es lo que dicen, tiene que ver con lo siguiente. Cuando una persona en un proceso, con una parte de un proceso, le propone al juez que ejerza control difuso, es decir, le dice, la fundamentación jurídica de la pretensión que está dirigida en mi contra tiene como sustento una normativa inconstitucional. Para el caso concreto, le pido, doctor, declare usted, ejerza control difuso y declare, y después consulta a la Suprema a ver si desaparecen esas cosas del ordenamiento jurídico peruano. No es verdad, porque es un bicho raro eso que haya una norma inconstitucional que está por ahí. Y el juez, en efecto, advierte que es una norma inconstitucional. Entonces, declara eso. Imaginemos que la demanda era una demanda de pago de soles. Entonces, el mérito de la demanda era responder al pago de soles, fundado o infundado el pago de soles, ¿no es verdad? Y sin embargo, ese juez ha hecho control difuso y no ha resuelto el tema que se contiende. Entonces cualquiera podría decir, como el juececito no ha resuelto el tema que se contiende, solo ha hecho control difuso, ha hecho un tema de forma. No procesal, menor, por el amor de Dios. Está haciendo vigente la Constitución, está haciendo posible que podamos vivir con libertades. Eso es control difuso. Se puede equivocar, yo no estoy diciendo que tiene razón, que no la tiene, es otra historia, pero eso es lo que está haciendo. Entonces no me digan que cuando no se resuelve lo que se discute, se expresa una respuesta menor. Siempre es trascendente, siempre es singular y significativa. ¿Puede pasar a mirar? Vayamos a A. Son requisitos para resolver válidamente la cuestión. Y mi pregunta es, ¿A es procesal o material? Regularmente, usualmente, los contenidos de A suelen ser procesales, porque son requisitos para pretender o para proponer una cuestión. Sin embargo, lamento a los cartesianos que les gusta que todo esté en su sitio, lo lamento porque el derecho no es blanco y negro, pero hay algunos que quisieran que todo esté en su lugar. Eso hagan en su casa, pero el derecho no es así. El derecho es una expresión, es un fenómeno social de masas, está viviendo en nosotros. Y es el hombre el que lo está haciendo y el que lo está viviendo. O sea, peor cosa no puede ser, es el hombre. Entonces, imaginen que eso sea perfecto y adecuado y prístino y todo en su lugar. No hay que presumir. O sea, no estamos hechos de esa manera. Sospecho que ni siquiera el de arriba está hecho de esa manera. Así que dejemos el asunto ahí.
cuando se trata del elemento A, regularmente es procesal. Pero, por ejemplo, la legitimidad para obrar dificulta mucho que pueda decirse que es puramente procesal. Y entonces ya estamos a caballo en un tema que es, por lo menos, medianamente discutible. Normalmente suele tener contenido procesal cualquier discusión o contenido sobre A. Pero no es imprescindible que así lo sea. Por eso es que hay razones en las cuales la legitimidad para obrar es un caso típico, es un ejemplo realmente prototípico, que hace que cuando un juez dé una respuesta de esa naturaleza, es tal su importancia que en realidad está mezclando derecho procesal con material. No forma conjunto, sino las dos, así de trascendente. Por suerte, siendo así, esta respuesta de C, cuando C se refiere a A, es una respuesta que no se va a referir al mérito, va a ser procesal, pero siendo procesal es de mérito procesal, no es de mérito de la discusión principal, que no sé si me explico, pero obviamente es de mérito, no es formal, eso es exactamente lo que yo quiero decir. En el caso B, ¿qué cosa es? Es el tema propuesto en la cuestión. El tema propuesto en la cuestión es procesal o material. Yo creo que es de cualquiera de los dos. Va a depender qué es lo que se coloca encima de la mesa. Todo juicio de procedencia es obviamente un juicio procesal. Juicio, digo, como proceso lógico jurídico que realiza un juez al momento de resolver. Eso es juicio, no es sinónimo de proceso. Juicio como proceso lógico, a eso me refiero, ¿no? Entonces, pero aun cuando es procesal el tema, la respuesta va a ser fundado o infundado. No tiene que ver con que necesariamente sea improcedente, no, eso no tiene que ver. Eso ya lo vimos, porque hay mérito. Entonces el elemento B puede ser procesal o puede ser material. Y pasamos rapidísimamente al C, que es el decisorio. El decisorio, procesal o material, pues depende, ¿no? Si B fue procesal o B fue material y hay una respuesta de esa naturaleza, obviamente la va a tener que contener y no va a haber absolutamente ningún problema. Es decir, lo que importa es que una cuestión procesal se resuelve con inadmisibilidad, si es esa la hipótesis, con improcedencia, si es esa la hipótesis, o con fundabilidad o infundabilidad, si es que se va al mérito. Los dos primeros es porque A ha impedido el procesamiento sobre B. Y lo segundo es porque A fue validado por el juez y pasó inmediatamente a responder lo que sigue. Entonces, inclusive fíjense, un tema como A puede ser materia de la cuestión principal. O sea, un tema de requisitos, yo lo puedo demandar. ¿Qué cosa es lo que hago cuando demando amparo judicial? O sea, yo estoy diciendo que hay una afectación a mi tutela procesal efectiva en vía de acceso a la justicia o de debido proceso. Y eso es el mérito del amparo judicial. Eso es el contenido, es lo que quiero que vean. Tanto que ustedes no van a poder ver el mérito. Yo lo que voy a conseguir a lo mucho será la nulidad de esa decisión. Quiere decir que es tan importante el tema procesal que puede ser mérito de una demanda, como lo es también en el caso de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o revisión civil por fraude procesal. Clarísimamente eso ocurre en cualquiera de esas dos hipótesis. Esto viene a colación, amigos, porque en el país hay toda una jerga nacional que jamás sé de dónde viene, se lo fregué, todo eso, pero yo no sé qué significa al lugar, no mal lugar. No sé si es una circunstancia material, que no tienen sitio en la sala, no sé qué es al lugar, no al lugar. Ojalá que nunca aparezca ya. Voy a poder aquí, no es excelente juez, pero uno puede seguir eso, porque si no, no funciona el asunto. Esto es una ciencia. Y entonces, miren el ejemplo, para empezar a terminar, que estoy acabando. El ejemplo de un pronunciamiento cautelar. Yo no conozco, o todavía no me ha tocado en 20 años, que yo haya pedido una medida cautelar
y un juez me la haya concedido declarándola fundada, o no me la haya dado declarándola infundada. El día que tengo, me pego una tranca. Nunca me dicen eso. Me dicen improcedente tu medida, o me dicen concedas la medida. No entiendo. No entiendo. Quiere decir que no juega en mi pedido cautelar. Mi pedido cautelar no abre una cuestión procesal. Sí la abre. Y si yo, por ejemplo, no acompaño tasa, ¿qué sería? ¿Qué diría? Inadmisible, ¿no es verdad? Inadmisible, tiene 3 días. Y tengo una multa, ¿no? ¿Cómo puedo litigar y no saber la tasa, ¿no? En la Corte Suprema tendría que hacer eso, ¿no? Que lo hacen a cada rato con el recurso de casación para ganar 10 meses. El día en que le pongan 2.000 o 10 unidades de referencia procesal de multa y 1 año de suspensión al abogado, nunca más pasa. Pero claro, esto es la complicidad. No, no es malo. Entonces, y por eso el sinvergüenza sí lo sigue haciendo. Y ellos están contemplando eso. Meten un zamaco de caso y el tema se resuelve, sobre todo en el billete. Y entonces ahí el tema está cancelado. El tema se cancela así. Pero ese sería un caso de medida cautelar inadmisible. Si yo pido una medida cautelar sobre un bien no cautelable, que hay una referencia en el código, esa herramienta de trabajo, en fin, una serie de cosas, es un pedido, es una medida cautelar improcedente. Ustedes no tienen por qué calificar los presupuestos cautelares por esta burrada que estoy cometiendo de pedir que esa medida cautelar funcione respecto de un bien no cautelable. Eso es improcedente. Y será fundado o infundado cuando pasadas estas aduanas, el asunto vaya directamente a los presupuestos cautelares. Entonces, si un juez, no es verdad, aprecia si hay adecuación, si hay verosimilitud, si hay peligro en la demora, si hay o no hay, tendrá que decir fundado o infundado. Esto, que parece un asunto menor, es importantísimo, porque cuando un juez de primer grado no concede la medida cautelar, dice improcedente, ¿no es verdad? Dice improcedente. Eso tenemos que admitirlo ahorita porque es verdad, dice improcedente. Entonces va a la sala, y la sala formada por los señores Martín Hurtado, Rómulo Torres y José Aguado, dice no, esa medida cautelar sí va. Entonces sí, pero viene improcedente. No, pero sí está en verosimilitud, peligro de la demora, Martincito hace una ponencia bacán. Pero dice no. Pero como ha venido en improcedente, para no afectar el grado, dice, hay que anular. Y entonces anulan y regresan. Y aparece entonces, o la medida cautelar fue una mentira y no había urgencia, o la medida cautelar no sirve para nada, porque ese expediente va a ser dentro de 3 meses. Ahora le cuento sufrimiento de abogado. Es cara que sube en el expediente. No puede irse de viaje, enterrarse. Hay que ir a hablar con el doctor Bustamante. No están pegados los cargos. Y eso es que una misa, 3 días para que peguen los cargos. O sea, no sé si lo pegan en ceremonia pública. No sé cómo es la vaina, pero yo no puedo ir a hablar hasta que no estén pegados los cargos. Esa es una cosa que... Ya, pero eso es algo personal. No se preocupen. Yo sé que lo van a pegar más rápido de ahora en adelante y ese tema se resuelve. Pero, si dijese infundado y Martín revisa y Rómulo y José están de acuerdo, revocan y conceden la medida y bajan. ¿No? Eso no ocurre, hay una discusión. ¿Hacemos o no lo hacemos? Porque si lo hacemos, se acaba un gran mentira. Porque fue sin contradictorio. Y si después quiere apelar, dirá pues fundamentos. Y entonces irá otra vez, y ya con fundamentos lo podrán volver a ver. Se llama rever. Simplemente es distinto hacerlo en la urgencia de la tutela, con contradictorio suspendido, y después con contradictorio explícito. Nada más. Nada más. Se cumplió con la urgencia, y después si no va, no va. Porque no voy a hablar de esa cosa absolutamente, perdonen, estúpida e irracional de la oposición que tenemos ahí, que nadie ha tenido el valor de salir a decir que es un disparate, ¿no es cierto? Pero ahí está, y vayan a saber para qué hacer. Pero en todo caso, eso no es tema de mi exposición, pero sí lo otro, sí quería hacerles ver, amigos, si está en su posibilidad, yo quisiera que lo aprecien, pero sería realmente muy bueno que consolidemos categorías jurídicas procesales para usarlas, o sea, limpiemos el panorama, y eso
nos puede permitir un procedimiento mucho más efectivo. Yo cierro con ese artículo 128, que es una manera de recordar varias cosas. Que en el Congreso no se puede creer. En el año 2003, todo esto que les dije lo propuse, ese artículo 128 está en el documento de Seriajus. En el 2003 se entregó a Seriajus, se entregó al Congreso Seriajus, y obviamente esta precisión del artículo 128, que es esencial para todo lo que aquí se ha discutido, no aparece. No aparece porque a nadie le importa, porque es preferible, en fin, hacer todas las miserias humanas que se hacen en el Congreso, pero menos dedicarse a algo serio como intentar una reforma legislativa que valga la pena. Yo tengo acá un listado de unas preguntas que me dio el doctor Aguado, que me alcanzó por la tarde, pero no, creo que no es el momento. De repente conversamos, hagan lo que quieran, pero no quisiera pasar para apoyarlos y estar hablando como un imbécil tanto. Gracias por su atención.